Revela el Salmo 46, oración milagrosa de mañana para protección y paz sobrenatural hoy en un pequeño pueblo rodeado de majestuosas montañas. Miguel, un ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe, sentía en su corazón la inminente tormenta de violencia que acechaba su hogar. Los rumores corrían como fuego por el campo, el temor se esparcía entre sus vecinos. Pero en su pecho, la fe brillaba con una claridad inexpugnable. Aquella noche, con el cielo cubierto de nubes oscuras, Miguel se dispuso a hacer lo que su corazón le dictaba, reunir a su comunidad en la iglesia, ese sagrado refugio que siempre emanaba esperanza y unidad. El ambiente se volvió opresivo a medida que caía la noche. Los vecinos, con rostros pálidos y terriblemente preocupados, acudieron a la casa del Señor. Miguel, con el Salmo 46 en sus manos, comenzó a hablar. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su voz resonaba profunda como un eco en la cavernosa oscuridad. Mientras recitaba, el aire se cargó de una energía palpable, los corazones se unían en una súplica ferviente, clamando al cielo por protección y paz, pero la intensidad de la oración no disipaba el temor. ¿Acaso eso nos salvará?, murmuraron algunos entre susurros ansiosos, la incredulidad abrumando el aire sagrado. Miguel sintió el peso de sus dudas. ¿Debería ceder ante el miedo? ¿Buscar soluciones terrenales? No, en su alma, la convicción ardía más fuerte que cualquier sombra de desconfianza. Fue en ese preciso momento que un grupo de jóvenes irrumpió en la iglesia, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¡Un milagro ha ocurrido!», gritaron. El pueblo se congeló en un instante. Los planes de violencia que amenazaban su hogar se habían esfumado como un espejismo. El asombro se apoderó de todos, y la angustia dio paso a una inusitada calma. Miguel no podía contener las lágrimas mientras la iglesia se llenaba de alabanzas y gratitud. En un torbellino de abrazos y risas, viejos recuerdos de intervención divina fluyeron entre los presentes. Todos compartieron sus testimonios, recordando los momentos oscuros que la fe les había ayudado a superar. Aquella noche el pueblo se convirtió en uno solo, sus corazones latían al unísono con la fuerza inquebrantable de su creencia. Sin embargo, aunque la alegría reinaba, unas inquietantes preguntas flotaban en el aire. ¿Esta paz sería duradera o solo un soplo de viento efímero? Miguel sintió el latido de la fe, pero también un nuevo desafío. La comunidad se dispersaba, y él se preparaba para lo que podría ser el siguiente capítulo de su vida espiritual. ¿Qué pruebas vendrían a desafiar su devoción y la de su pueblo? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La celebración terminó, pero en el fondo, la inquietud supuraba. Como el viento antes de una tempestad, la comunidad quedó suspendida entre la paz y la incertidumbre. Miguel, con su corazón lleno de preguntas, miró hacia el cielo, buscando una señal. ¿Qué vendrá después para su amada comunidad? La verdadera prueba de la fe parecía estar apenas comenzando. El amanecer llegó con un cálido resplandor, pero en el interior de Miguel había un nublado que no se disipaba. El pueblo seguía inmerso en su alegría, compartiendo historias de amor y coraje, pero él no podía apartar de su mente las preguntas que lo atormentaban. Mientras las aves trinaban y la brisa acariciaba su rostro, sintió que el silencio del cielo le hablaba en su interior. Era como si Dios le cuestionara. ¿Qué harás, Miguel, por tu gente? Decidido a confrontar sus dudas, Miguel se dirigió hacia la plaza del pueblo. Se sentó en un banco rodeado de rostros que aún resplandecían por el milagro de la noche anterior. Sin embargo, cuando levantó la vista, notó que algunos pares de ojos se posaban sobre él, llenos de esperanzas y certezas, mientras que otros reflejaban una sombra de inquietud. Amigos, comenzó Miguel, su voz resonando entre los murmullos de la mañana. La fe que hemos compartido nos ha traído hasta aquí, y aunque la paz parece envolvernos, no debemos olvidar que el mundo sigue siendo incierto. No permitamos que el miedo vuelva a dominarnos. Su llamado fue recibido con aplausos y murmullos de afirmación. Pero no todos estaban convencidos. Algunos ancianos, con su sabiduría acumulada por años, interrumpieron. ¿Y si la violencia regresa?
Preguntaron. ¿Y si esa paz es un espejismo? Miguel respiró profundo. Sabía que esas preguntas eran legítimas, pero también entendía que la respuesta estaba en mantener viva la llama de la fe en sus corazones. La duda puede ser un ladrón de nuestra alegría, les respondió, pero la fe es un faro que nos guía incluso en la oscuridad más profunda. Con cada palabra, Miguel los animaba a unirse a él en un círculo, a sus pies se colocaron unas velas como símbolo de la luz que cada uno podía aportar. Vamos a encender nuestras velas y a unir nuestras oraciones, sugirió, porque la esperanza se alimenta en comunidad. Pronto, la plaza se iba llenando de luz suave. Las llamas danzaban, simbolizando la unidad y el amor de todos. Miguel cerró los ojos y oró en voz alta: Señor, te pedimos que nos mantengas unidos, que nos des la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, y que esa paz que hoy sentimos no sea solo un instante, sino un estilo de vida en nuestras almas. Mientras su voz se alzaba, un grupo de niños se acercó, mirándolo con ojos brillantes. ¿Puedo ayudar? También quiero hacer una oración, dijo una pequeña. Miguel sonrió y le hizo un espacio. La niña levantó sus manos y con una sencillez hermosa, pronunció sus deseos por el bien de su familia, el pueblo y el mundo. Los adultos sonrieron y la luz de esas pequeñas oraciones se tornó aún más brillante. En ese instante, un viento suave sopló como un abrazo divino, y Miguel sintió que la duda se disipaba. Pero en su corazón latía otra inquietud: ¿qué pasaría si la oscuridad volvía? ¿Estarían suficientemente armados estos corazones para resistir? Mientras los pensamientos cruzaban su mente, un estruendo lejano resonó en el horizonte. Se escuchaban ruidos de motores, y el ambiente se tornó tenso. Miguel observó cómo varios hombres del pueblo se quedaron congelados al reconocer la amenaza. Sin embargo, en lugar de paralizarse, comenzaron a avanzar hacia el lugar de los sonidos. «Voy a enfrentar esto», murmuró Miguel mientras su corazón se aceleraba. ¿Sería este el llamado definitivo de Dios, la oportunidad de probar su fe y la de su comunidad? Con determinación, Miguel los siguió, sintiendo en su interior que la verdadera batalla de la fe estaba apenas por comenzar. ¿Qué revelaciones tendrían por delante? ¿Cómo responderían a la nueva prueba? La historia aún tenía más que revelar. Miguel avanzaba con paso firme, el eco de los motores resonando en el aire como un tambor que marcaba el compás de una lucha inminente. Su pecho latía con fuerza, cada golpe de su corazón era un recordatorio de la misión que portaba. Los rostros de sus amigos y vecinos mostraban una mezcla de valentía y temor, pero en sus miradas brillaba algo más, la luz de la determinación. El grupo llegó a un claro en el camino que llevaba al pueblo. Allí se detuvieron, y Miguel sintió que era el momento de alzar la voz. Hermanos, estamos al borde de un desafío. No sabemos lo que enfrentamos, pero estoy convencido de que Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos. La palabra nos dice en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cree en eso? Los hombres y mujeres comenzaron a murmurar, sus rostros adquirían una nueva energía. Creemos. Respondieron algunos al unísono, como si la fe estuviera fluyendo de sus corazones hasta sus labios. El miedo es un ladrón, continuó Miguel, pero nuestra confianza en Dios es un escudo que nos protegerá. Hoy vamos a invocar su nombre y así encontraremos paz y valentía. Con sus manos entrelazadas, instó a todos a unirse en oración. El viento soplaba suavemente, llevando consigo las palabras de Miguel como un susurro al cielo. Señor, hoy venimos a ti confiando en tu fortaleza. Te pedimos que nos protejas y que sepas que somos uno. Ayúdanos a enfrentar la oscuridad y a mantener viva la luz de nuestra fe, clamó Miguel, su voz resonando con fervor. Uno a uno, sus vecinos comenzaron a ofrecer sus propias oraciones. Jóvenes, adultos y ancianos, todos se unieron en un coro de peticiones, cada oración era una gota de esperanza que caía en el océano de incertidumbre. El grupo se sentía arraigado en un mismo propósito, la comunidad se había transformado en un solo corazón. De repente, un susurro en sus corazones les llevó a recordar las promesas de Dios. Ellos no saben que nuestro Dios es más grande que cualquier temor, dijo una anciana, su voz tranquila contrarrestando la creciente tensión. He visto su mano en cada momento oscuro de mi vida, y sé que hoy no será diferente. A medida que las oraciones se elevaban como un incienso puro, Miguel sintió una paz cálida envolviendo a todos. Era como si el cielo mismo se estuviera abriendo a su alrededor, y la hermandad que compartían en ese instante era capaz de desvanecer cualquier sombra. Pero no todo estaba resuelto aún.
La llegada de los motores se escuchaba cada vez más cerca. ¿Qué hacemos si llegan?, preguntó Jorge, un joven músico que había estado temblando de miedo. Nos mantenemos firmes, respondió Miguel. La fe no solo nos protege, también nos impulsa a actuar. Debemos ser la luz que ilumina incluso la noche más oscura. La decisión ya estaba tomada. Ellos no permitirían que el miedo dictara su destino. Mientras la adrenalina se apoderaba del momento, un brillo inesperado cortó el aire. Desde la distancia aparecieron figuras, sombras que avanzaban sin prisa. Miguel sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. ¿Eran enemigos? ¿O aquellos que venían traían esperanza? El tiempo parecía detenerse. La comunidad, unida en oración, esperó la revelación que cambiaría el rumbo de esa historia. La decisión de enfrentar lo desconocido ya estaba sembrada, pero el desenlace aún era incierto. ¿Qué les traería la llegada de estas figuras? ¿Podría la luz de su fe ser suficiente para enfrentar lo que vendría? La respuesta estaba a punto de ser revelada en el momento más inesperado. Las figuras comenzaron a acercarse y la tensión en el claro crecía como una tormenta. Miguel pudo distinguir más claramente, eran hombres y mujeres, algunos con armas y otros con herramientas. Pero en sus ojos había un destello que le dio esperanza. No eran solo sombras, eran otros como ellos, que también luchaban contra el miedo que amenazaba sus hogares. Miguel, gritó una voz conocida. Era Laura, la maestra de la escuela del pueblo. Su cabello al viento y su mirada decidida parecían irradiar valor. Venimos en paz. Hemos oído sobre el peligro que se acerca y queremos unir fuerzas. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿De verdad? ¿Todos ustedes? Su corazón latía con la misma intensidad que lo hacía antes, pero ahora la emoción lo llenaba de determinación. Sí, hemos estado preparándonos. No vamos a dejar que el miedo nos paralice. Juntos somos más fuertes, afirmó Laura, mientras los nuevos llegados se unían a su círculo, una ola de alivio recorrió a la comunidad. Miguel sintió que la oración que habían compartido comenzaba a dar fruto tangible. La fe de cada uno era como un hilo que entrelazaba sus corazones, tejía una red que les brindaba apoyo ante lo incierto. Debemos orar por ellos también, sugirió la anciana. La unidad en la oración tiene poder. Que cada palabra sea un puente de fortaleza, asintiendo, todos se tomaron de las manos nuevamente, formando un círculo más amplio que incluía a los recién llegados. Más voces se elevaron al cielo, y Miguel no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Era la fe en acción, palpitar de esperanza entre todos ellos. Señor, nuestras almas están cansadas, pero nuestro espíritu anhela tu luz. Te pedimos protección no solo sobre nosotros, sino sobre todos los que luchan contra la oscuridad. Que tu paz sobrenatural nos rodee y que la unidad, la fortaleza en ti, sea nuestro escudo, clamó Miguel. Mientras oraban, las nubes en el cielo empezaron a moverse lentamente, dejando pasar un rayo de sol que iluminó el claro. Era un símbolo, quizás, de que la luz de Dios estaba con ellos. El viento soplaba suavemente trayendo con él un murmullo que sonaba como un susurro divino. Escuchen, dijo Laura, inclinando la cabeza, siento algo. Es como si los ángeles estuviesen a nuestro alrededor. No estamos solos. Los murmullos se detuvieron, y todos cerraron los ojos, permitiendo que la paz que habían estado invocando llenara cada rincón de su ser. Era un momento sagrado. El temor se desvanecía ante la certeza de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Pero aunque la fe brillaba con fuerza, la realidad no podía ser ignorada. Los motores resonaban más cercanos y la tensión desgarraba la atmósfera como un hilo afilado. Algunos comenzaron a mirar hacia la oscuridad que acechaba. ¿Qué plan tenemos?, preguntó uno de los hombres fuertes, con un rostro serio pero esperanzado. Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Debemos ser estratégicos, dijo, la fe nos llevará, pero debemos actuar. No queremos pelear con odio, sino defender lo que amamos. Recuerden lo que hemos orado, nuestra fortaleza es el mismo Dios que nos guía. Mientras las palabras de Miguel se asentaban en el aire, un sonido ensordecedor llenó el claro. Las figuras en la distancia se acercaban con más claridad, y había algo en el aire, una energía vibrante que prometía confrontación o liberación. Todos miraron hacia el frente, listos. La decisión ya no era solamente sobre ellos y su comunidad, era una declaración de su fe colectiva.
¿Podrían mantener esa unión al enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba? ¿Sería suficiente la fuerza de sus oraciones para derribar los muros? La lucha estaba a punto de comenzar y con ella, la revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El aire se llenó de una mezcla de expectación y temor mientras los rostros de la comunidad se tornaban en una paleta de determinación. Miguel, con su corazón acelerado, miró a su alrededor, cada uno de ellos estaba allí, dispuesto a defender su hogar y a confiar en que su fe podría guiarlos a través de la tempestad. Escuchen, dijo Miguel, rompiendo el silencio. No estamos solos en esto. ¿Recuerdan el Salmo 46? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos aferrarnos a estas palabras ahora más que nunca. Laura, con sus ojos brillando, asintió. Ese salmo nos recuerda que aunque las montañas se desmoronen y los valles se agiten, no debemos tener miedo. Hay poder en nuestra unión. Miguel se inclinó un poco más hacia el grupo, su voz resonando con la fuerza de su convicción. Vamos a invocar esa protección. Oremos juntos no solo por nosotros, sino por cada hogar, cada familia que enfrenta esta oscuridad. Vamos a declarar lo que Dios ha prometido para nosotros. Todos se tomaron de las manos de nuevo, formando un círculo robusto, un símbolo de su unidad y fe. Las voces comenzaron a elevarse entrelazándose en un canto de súplica y esperanza, el sonido reverberando en el aire fresco del claro. Señor, comenzaba uno de los hombres, te pedimos que nos des valor. Que tus manos nos cubran, y que cada paso que demos no sea en vano. Que el enemigo sepa que estamos aquí firmes, fortalecidos por tu amor. Mientras la oración avanzaba, Miguel sintió que la presencia divina se hacía aún más palpable. Era una atmósfera cargada de algo especial, como un abrazo celestial que envolvía a todos en el claro. Los brazos de Dios estaban extendidos, prometiendo su guía. Entonces, un viento más fuerte sopló, como si las mismas criaturas celestiales estuvieran respondiendo a su clamor. Miguel levantó la vista y vio que las nubes, antes grises y densas, comenzaban a despejarse. Cada rayo de luz parecía cargar la atmósfera con esperanza. Aun cuando los motores resonaban en la lejanía, la fe en sus corazones afirmaba su propósito. La luz que emergía entre las nubes era un recordatorio de que, aun en la noche más oscura, la gloria de Dios podía romper con su esplendor. De pronto, una sombra más oscura emergió entre los árboles, sus proporciones colosales parecían amenazadoras. Miguel sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Quiénes son?, preguntó en un murmullo casi inaudible. Debemos estar listos, respondió Laura, su voz firme aún ante la adversidad. No podemos mostrarles miedo. Si tenemos fe, ellos también lo verán. Que nuestra luz brille con fuerza. El grupo no solo se aferró a la fe, sino que la vivió. Cada uno se preparó no solo para enfrentarse al exterior, sino a sus propios temores. Miguel notó que algo en su interior se transformaba, y sintió que, juntos, podían derribar cualquier muro. La verdad que habían declarado no era solo eslogan, era una profunda convicción. Dando un paso hacia adelante, levantó su voz una vez más. Declaramos que la luz de Dios está con nosotros. Ahora. Que nos rodee y nos proteja. Los murmullos de afirmación resonaron a su alrededor, un eco poderoso que parecía desafiar la oscuridad que se acercaba. Miguel sintió que dibujaban una línea en la arena, una declaración de que su fe no sería movida. ¿Sería suficiente esta luz interior para enfrentar la sombra descomunal? Mientras el viento soplaba con fuerza y la confrontación se hacía inminente, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué pasaría en el momento de la verdad, cuando lo tangible y lo espiritual se cruzaran en un clímax de fe? Miguel se sintió temblar, no por miedo, sino por la inquietante certeza de que algo monumental estaba a punto de suceder. La sombra se hizo más cercana, y el rugido de los motores resonaba como el latido de un gigante que se acercaba a su hogar. No te detengas, Miguel, gritó Laura, su voz clara y fuerte. Recordemos lo que dijimos. La fe es nuestra espada y el amor nuestra armadura. Sigamos adelante. El grupo se mantuvo unido, cada uno aferrándose a la luz que la oración había traído. Los rostros estaban iluminados no solo por la esperanza, sino por la certeza de que Dios estaba en medio de ellos. El viento sopló más fuerte, y Miguel dejó que su voz se elevara por encima del ruido que se aproximaba. Señor, en este momento de prueba, llamamos a tu fuerza. No importa quiénes sean, no importa qué monstruos se presenten, sabemos que tú estás aquí. La respuesta fue instantánea.
Delante de ellos la sombra comenzó a alejarse, y entre los árboles asomaba una luz aún más brillante. Los ojos de la comunidad se abrieron, incrédulos pero esperanzados. Era como si el cielo decidiera abrirse, haciendo retroceder a las fuerzas obscuras. El coro de voces se unió en un clamor poderoso de adoración, llenando el claro como un torrente de agua fresca. «Aleluya», exclamó alguien en el círculo. «Es un milagro. Dios ha escuchado nuestras oraciones». Y fue en ese instante que Miguel percibió una transformación a su alrededor. Las sombras parecían desvanecerse, no solo de la montaña que amenazaba, sino de los corazones de cada uno. Sintió ese ardor, esa chispa de fe que comenzaba a llenar cada rincón del claro. La bondad de Dios se estaba manifestando, como un manto antioxidante que protegía a cada uno de ellos. «La lucha no es nuestra, es de Dios», proclamó Miguel, sintiendo que cada palabra se llenaba de una fuerza desbordante. «Confiemos en que esta luz nos guiará, que el amor de Dios nos sostendrá». El viento suave trajo consigo un murmullo, como si la creación misma respondiera a su clamor. Fue un momento de pura conexión divina, y el miedo que aún residía en sus corazones comenzó a desvanecerse. «¿Ves eso?», dijo Laura, apuntando con una mano temblorosa hacia el cielo. Las nubes que antes parecían amenazadoras ahora eran solo un recuerdo, dejando que los rayos del sol se filtraran con fuerza. «La luz de Dios es más poderosa que cualquier sombra». Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de algunos, no de tristeza, sino de una profunda alegría. Miguel sintió el eco de esos sentimientos. Se arrodillaron juntos y los murmullos de súplica se convirtieron en gritos de victoria. El juego de luces y sombras tenía en el fondo un significado más profundo, el amor divino estaba en acción, pero en medio de esta revelación, una pregunta aún lo inquietaba. ¿Qué forma tomaría el enemigo en esta nueva luz, ese que parecía desvanecerse, pero que en su esencia podía ser aún más astuto? La lucha espiritual no había terminado, las voces unidas sonaban como un estallido de esperanza, pero Miguel sabía que había un nuevo desafío acechando entre la luz. Se levantó, su corazón aún resonando de fe, y miró a su comunidad con determinación. «¿Listos o no? Debemos seguir adelante. El poder de Dios está en nosotros y su luz nos guía. Pero no olvidemos, la batalla no termina aquí». Mientras todos asentían, un nuevo sentido de urgencia llenó el aire. Estaban realmente listos para enfrentar el siguiente paso en su viaje de fe. La verdadera prueba de su unidad y confianza en Dios todavía estaba por llegar. ¿Cuál sería el siguiente reto que la oscuridad tenía reservado? La respuesta aún estaba en el horizonte, esperando ser revelada. Miguel respiró hondo. El aire que antes había estado cargado de incertidumbre, ahora parecía fresco y lleno de expectativas. Miró a sus amigos y notó sus rostros iluminados por la luz divina que se había manifestado, pero al mismo tiempo, podía ver un destello de preocupación en sus ojos. La victoria de ese momento aún no garantizaba la seguridad del mañana. Debemos recordar las palabras del Salmo 46, «Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones», dijo Laura con una voz firme que resonó en el claro. «No olvidemos que Él está con nosotros en cada batalla». Todos asintieron, dejando que esa verdad se arraigara en sus corazones. Poco a poco, el grupo se sentó nuevamente en círculo, y Miguel comenzó a compartir una oración que había aprendido de su abuela. Era un llamado profundo a la paz divina, una súplica para que cada uno se sintiera protegido y fuerte, incluso ante la adversidad. «Señor, venimos a ti, llenos de corazones abiertos. Pedimos que nos cubras con tu manto, que nos dé sabiduría y valor». Mientras las palabras fluían, una calma inusitada llenó el ambiente. Cada súplica se volvía un eco de esperanza, y en el fondo, la comunidad empezó a repetir las oraciones de Miguel, creando un coro que resonaba en el corazón del bosque. Un suave aliento de viento les rodeó, y cada palabra parecía elevarse hacia el cielo, llevando consigo no solo sus miedos, sino también su fe. Como si no solo fueran individuos, sino una unidad, un cuerpo cohesionado buscando el rostro de Dios ante la adversidad. «Dios nos ha mostrado su luz, y esa luz iluminará nuestro camino», dijo Miguel después de un momento de oración intensa. «Pero debemos estar dispuestos a seguir ese camino, sin mirar atrás, sin desmayar». Las miradas se cruzaron, y en sus ojos había una chispa de determinación. El miedo que una vez había sido palpable se estaba transformando en un fervor nuevo, en una fuerza que brotaba de saber que no estaban solos. Pronto, una nueva pregunta surgió entre ellos.
¿Qué significa seguir la luz de Dios?, se preguntaron unos a otros. Laura, siempre pensativa, sugirió que podrían comenzar a buscar respuestas en el servicio a otros, en los gestos de amor que desbordaran su fe. Debemos ser la luz que se necesita en este mundo. Las palabras de Laura resonaron, y un sentimiento de unidad creció en el círculo. No pasó mucho tiempo, y el grupo empezó a planear una visita a la comunidad cercana, donde sabían que había personas que luchaban con sus propias sombras. Con cada detalle que discutían, la emoción se multiplicaba. Miguel sentía el pulso de la comunidad vibrando, y entendía que la verdadera prueba de su fe no solo sería la resistencia a los desafíos, sino también su disposición a ser instrumentos de amor. Al finalizar el tiempo juntos, Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Las sombras intentaban regresar, pero él recordó las palabras de la Escritura: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominarán. Amigos, la batalla no ha terminado, pero la victoria ya nos pertenece, dijo Miguel, dejando que cada uno se aferrara a esa promesa. Sigamos adelante un paso a la vez. Con el corazón alentado, se despidieron, sabiendo que la luz de Dios estaba con ellos. Pero al mismo tiempo una inquietud persistía en la mente de Miguel. Si el enemigo se había retirado en esa ocasión, ¿qué más planearía contra ellos en el camino? La verdadera confrontación podría estar más cerca de lo que imaginaban. Cuando todos se dispersaron, él se quedó un momento más, contemplando las nubes que cambiaban de forma en el cielo, preguntándose si había algo más que debía descubrir en la luz que estaba surgiendo. Era el momento de buscar dentro de su corazón qué preparación pediría Dios para el día que estaba por venir. La respuesta seguía siendo un misterio, un susurro en el viento que solo se revelaría con el tiempo. ¿Estaban ellos realmente listos para el siguiente capítulo de esta historia sagrada? La mañana llegó con un cielo despejado, una fresca brisa danzaba entre los árboles. Miguel se despertó lleno de energía, consciente de que este día marcaría el inicio de una nueva etapa. Tenía la inquietante sensación de que, además de llevar luz a otros, debía cuidar también de su propia fe. Mientras se preparaba para un día que prometía ser arduo, un versículo resonaba en su mente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significaba realmente habitar bajo ese abrigo? Reflexionaba sobre ello, sintiendo que cada palabra era un refugio, un pacto sagrado. Desayunó en silencio, meditando en sus pensamientos. Sabía que Laura y los demás lo esperaban. Iban a visitar a una familia en la comunidad cercana que, por razones desconocidas, estaba padeciendo un tiempo de grandes dificultades. Miguel sentía que al llegar allí, no solo llevarían comida y ayuda, sino también esperanza, esa luz que habían encontrado juntos. Al llegar a la casa, la atmósfera cambió. La familia los recibió con una mezcla de desconfianza y necesidad. La madre, con ojos cansados y un rostro marcado por el sufrimiento, sonrió tímidamente mientras los recibía. Gracias por venir. No sabemos cuánto podemos aguantar. Sus palabras eran un eco de desesperanza que golpeó el corazón de Miguel. Laura, al percibir la angustia, dio un paso al frente. Hemos venido a compartir un poco de luz y amor. No están solos en esto, dijo con una voz que invitaba a la confianza. La familia los llevó al interior, donde cada rincón parecía estar cargado de preocupaciones y pesares. Mientras comenzaron a establecer un espacio para compartir, Miguel sintió un impulso de orar. Quiero que se sientan rodeados de paz, pensó. Así que en medio de la sala, tomó las manos de la madre y sus hijos, y con voz clara ofreció una oración: Señor, en este momento, clamo por tu paz. Que cada uno de ellos sienta tu amor envolvente. Las palabras fluyeron como agua fresca en un desierto seco. Al finalizar, no solo la familia había llorado, sino que Miguel sintió como sus propias lágrimas caían, tocadas por el dolor ajeno. La presencia de Dios en ese momento era palpable. Cuando terminaron la oración, algo había cambiado. Los rostros, antes cargados de tristeza, reflejaban un leve destello de esperanza. La madre, con voz más firme, dijo: Nunca imaginamos que alguien podría venir a ofrecernos ayuda y palabras llenas de vida. Pronto comenzaron a trabajar juntos. Con cada gesto, desde la risa de los niños hasta las conversaciones cálidas, sentían que la luz se expandía. El miedo y la adversidad parecían desvanecerse y, en su lugar, un espíritu renovado comenzaba a florecer. Conforme avanzaba el día, Miguel recordó la palabra del Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Cuántas veces había repetido eso sin comprender la profundidad? En ese momento vio cómo todo se hacía real y tangible.
La ayuda era más que solo un gesto, era una promesa de que a pesar de la oscuridad, siempre hay luz. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud persistía. Las sombras se habrían dispersado, o solo estaban esperando en el horizonte. Estaba claro que la batalla se había intensificado, y que su fe sería puesta a prueba una vez más. Mientras se despedían de aquella familia, un nuevo desafío parecía surgir en el aire, y Miguel sintió el llamado de Dios aún más fuerte. Cuando regresaron al claro, ya no eran solo un grupo unido por una causa, eran heraldos de esperanza. Pero serían suficientes para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras el sol se ocultaba, una pregunta ardía en su corazón: ¿qué fuerza espiritual se desataría en ellos para su próxima lucha? La respuesta podría cambiarlo todo. Si la atmósfera se había vuelto ligera al salir de aquella casa, el corazón de Miguel aún latía con la carga de lo no dicho. A medida que regresaban al claro, una sensación de inquietud lo envolvía. La presión en su pecho no era solo por las sombras que parecían acecharlas, sino por la creciente responsabilidad de ser el portador de luz en tiempos oscuros. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la fogata, los rostros iluminados por las llamas reflejaban las esperanzas y temores que cada uno mantenía. Laura, con su espíritu siempre alzado, rompió el silencio: hicimos más de lo que imaginamos hoy. Cada palabra de amor y cada gesto cuentan, ¿no creen? El eco de su risa llenó el aire, pero Miguel intuía la verdad más profunda que yacía en sus corazones. Sí, pero a veces se siente como si la batalla nunca terminara. ¿Qué podemos hacer cuando la necesidad es tan grande y todos los días nos enfrentamos a la misma angustia? Sus palabras salieron con un peso que resonó entre ellos. Fernando, uno de los jóvenes del grupo, tomó un respiro profundo. Quizás no tenemos que enfrentarlo todos solos, sugirió. Dios siempre está con nosotros. ¿Realmente lo creemos, no? En sus ojos brillaba una chispa de fe que contagiaba. Esa idea caló hondo en Miguel. Recordando las palabras que había compartido antes del viaje, se preguntaba si su propia fe estaba al mismo nivel que la de aquellos que lo rodeaban. ¿Realmente confiaba en que la oración tenía el poder de cambiar algo? Sintiendo la tensión de la batalla dentro de sí, se dispuso a abrirse aún más. ¿Y si fervientemente buscamos su guía esta noche? ¿Y si hacemos una oración de unidad y fuerza? Los demás asintieron, y en ese instante la fogata cobró vida, como si la misma creación respondiera a su intención. Miguel se levantó lentamente sintiendo el calor del fuego abrazar su cuerpo. Oremos juntos, no solo por nosotros, sino por cada hogar que necesita esperanza. Que nuestros corazones se alineen con los deseos de Dios, y que Él nos dé la valentía para ser sus manos en este mundo. Conforme elevaban sus voces al cielo, una sensación de paz comenzaba a llenar el espacio. Cada palabra fluyendo como un río de esperanza, les unía más allá de las palabras, asegurando que el amor de Dios abarcara cada rincón de sus vidas. Miguel sintió que cada oración, cada invocación a Dios, se transformaba en una declaración de fe que desarmaba la incertidumbre. Cuando finalizaron, un silencio reverente se apoderó del grupo. Los ojos de todos brillaban con lágrimas, no solo de emoción sino de una renovada comprensión. Podemos ser un cambio, susurró Laura, mirando a su alrededor con la luz de un nuevo amanecer en su corazón, pero al mirarse entre ellos, Miguel notó algo más: un nuevo desafío estaba en el horizonte. Sabía que esa luz de esperanza no iba a ser suficiente. La lucha contra la desesperanza y el sufrimiento habría de intensificarse. ¿Qué demonios vendrá después?, se preguntaba. La noche se tornó más oscura, como un recordatorio de que la batalla que habían empezado no había hecho más que comenzar. La lucha espiritual sería más intensa, y la necesidad de permanecer unidos en fe se hacía más crítica. Con el fuego aún crepitando, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Estamos realmente preparados para lo que se acerca? ¿Podremos resistir las tormentas que se avecinan? La respuesta exigía una prueba de fe cuando más desafíos pudieran reclamar su esperanza. En aquel espacio sagrado y durante esa noche estrellada, Miguel sintió que un nuevo llamado estaba naciendo dentro de él. Tenía que descubrir lo que Dios realmente quería de ellos, porque la lucha por la luz solo estaba comenzando. ¿Cómo enfrentarían lo que estaba por venir? El sol empezó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades doradas. Era un nuevo día, pero en el corazón de Miguel latía una mezcla de esperanza y ansiedad. La lucha por su comunidad apenas comenzaba, pero la fe que había cultivado en su interior le daba fuerza. Recordó las palabras del Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
se levantó decidido, con la convicción de que la unidad y la fe podían cambiar cualquier oscuridad. Mientras se preparaba para el encuentro con su comunidad, una ligera brisa acarició su rostro como si el mismo cielo lo estuviese alentando. Aquella sensación lo llenó de gratitud. Al llegar a la plaza encontró a varios de sus amigos congregados, y juntos comenzaron a hablar sobre el día que se avecinaba. Se debatían sobre cómo podrían llevar luz a aquellos que aún sufrían, como la familia que habían visitado. Hoy debemos hacer más que solo orar, propuso Laura. Debemos ser la acción que sigue a la fe, unir nuestros talentos y ayudar más allá de nuestras fronteras. Todos estuvieron de acuerdo, cada uno tenía un papel que jugar en la búsqueda de esperanza. De repente Miguel se sintió inspirado a proponer algo más grande. ¿Qué les parece si organizamos un festival de la esperanza? Invitemos a las familias de alrededor, llevemos música, comida, y más importante aún, compartamos nuestro amor y apoyo, sugirió Miguel con energía. Los rostros alrededor de él brillaron con entusiasmo. Con entusiasmo renovado, empezaron a planificar. Cada persona aportó ideas, juegos para niños, actividades recreativas, música que elevara el espíritu. Era un verdadero despliegue de unidad y amor. Esto no solo será por nosotros, sino por todos los que necesitan sentir la luz de Dios, dijo Fernando, un joven de la comunidad. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la plaza comenzó a transformarse en un lugar vibrante de actividad. La música resonaba, las risas llenaban el aire, y aunque algunos vinieron con corazones pesados, se sintieron atraídos por la calidez que emanaba el festival. Miguel les pidió a todos que no solo disfrutaran del momento, sino que pusieran en práctica lo que habían aprendido, estar atentos a las necesidades de quienes les rodeaban. Cuando el día avanzaba, la atmósfera se llenó de alegría. Las oraciones que habían elevado en la fogata resonaban aún en sus corazones, sirviendo como recordatorio del poder de la unidad. En medio de las risas, Miguel de repente escuchó un llanto a lo lejos. Sin pensarlo corrió hacia el sonido, encontrando a una madre consolar a su pequeño, quien había caído mientras jugaba. ¿Estás bien, amigo?, le preguntó Miguel, agachándose a la altura del niño. Al ver su rostro apenado, el amor de Dios fluyó a través de él. Déjame ayudarte. Con cuidado, levantó al niño y lo llevó de vuelta a su madre. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció. No sé cómo agradecerte. Estábamos pasando un momento difícil. Sus padres están enfermos y esto ha sido un reto. La historia resonó en el corazón de Miguel. No te preocupes. Aquí estamos para ayudarnos unos a otros, le dijo con calidez. Aquel instante se sintió como una manifestación del propósito que Dios había entregado a su comunidad. No solo eran testigos de su propia paz, sino también instrumentos de sanidad para otros. Más tarde, mientras el festival continuaba, Miguel no pudo evitar observar a la gente reunida, compartiendo historias de fe y esperanza, y se sintió abrumado por la bondad de Dios. Era un recordatorio de cómo la luz puede vencer a la oscuridad, cómo la fe puede cambiar vidas. Mientras miraba a su alrededor, algo profundo en su interior se iluminó. La verdadera fortaleza de su comunidad no provenía solo de su unión, sino del amor que emanaba de cada corazón abierto. Esa realización le trajo paz. La batalla había traído desafíos, pero también les había revelado su potencial, el poder de la compasión, que era más fuerte que cualquier lucha. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores vibrantes, Miguel levantó la mirada al cielo en un gesto de agradecimiento. Señor, gracias por esta comunidad, por cada persona aquí, porque juntos podemos enfrentar cualquier tempestad. Los aplausos y las risas sonaban a su alrededor, como un eco de gratitud. La lucha que les había unido en la angustia ahora se convertía en una celebración de su fe. Cada oración, cada gesto de amor, estaba demostrando que la verdadera victoria no era solo contra la violencia que acechaba, sino en traer esperanza y luz donde más se necesitaba. Y supo en lo profundo de su ser, que esa luz no se apagaría fácilmente. Con un espíritu renovado, Miguel entendió que su viaje apenas comenzaba. La vida presentaría más desafíos, y tenían aún mucho que aprender. Pero una cosa ya era clara, estaban listos para enfrentar lo desconocido, siempre con fe, amor y unidad, y así, mientras la oscuridad caía, un nuevo día se asomaba en sus corazones, el compromiso de seguir siendo portadores de la luz de Dios hacia donde sea que les llevara la vida. Era un final, pero al mismo tiempo un nuevo principio. Que su historia inspirara a otros a dar un paso en fe, porque al final, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Recuerda, hermanos y hermanas, es el momento de mostrar su apoyo.
Necesitas suscribirte ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like, porque honestamente eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren esperanza. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. La luz de Dios necesita ser conocida.